Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital de La República. El día de ayer, por un pésimo error de cálculo de mi parte, por un trámite médico, no llegué al programa, pero tengo ya, para comenzar, dos comentarios que quiero hacer. Uno sobre la guerra, otro que atañe al Opus Dei. Y luego vamos a conversar con Rafael Vela, quien ha sido suspendido en el contexto de las sanciones por parte de esta miasma autoritaria que regenta el poder real en el Perú. Bien, arrancamos con nuestro parte de guerra, en esta guerra que ha iniciado Trump y su amigo y cómplice Netanyahu, y que pretende llevar o empujar hacia una guerra global, pero Europa se está resistiendo. A ver, varias cosas han pasado desde el fin de semana. Una, que Estados Unidos ha atacado la joya de la corona de Irán, ¿no? La isla de Jarj, que es por donde pasa el 90% de las exportaciones de crudo, de petróleo, de la República Islámica iraní, y que es clave para el mercado del petróleo internacional. Donald Trump, que ha dicho que este ataque ha sido uno de los más poderosos de la historia en Oriente Medio, y ha resaltado, ¿no?, con la arrogancia que le caracteriza: nuestras armas son las más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. En esta nota del diario, el diario.es, se comenta que destruir Jarj o dañar las instalaciones de exportación acarrea el riesgo de provocar un aumento del precio del petróleo que afectaría más a la economía mundial. Usualmente pasan por este lugar, Jarj, entre 1,3 y 1,6 millones de barriles de petróleo al día, según el banco de inversión JP Morgan. La isla de Jarj, para más señas, es un pequeño enclave muy estratégico en la zona, que está situado en el norte del Golfo Pérsico, frente a la costa de Irán, y esta isla alberga la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y es fundamental para la economía iraní. Pero claro, lo que comentan diversos analistas en temas de defensa, en temas del Medio Oriente, es que la guerra, hasta ahora, lo único que ha logrado es que la transición hacia un nuevo líder supremo, eran dos hasta el inicio de la guerra hace 3 semanas, ¿no? Primero fue Khomeini, que se murió de viejo, y luego vino Jamenei, que fue asesinado el primer día de la guerra, y lo ha sucedido el hijo, Mojtaba Jamenei. Y en lo que coinciden todos es que, de otra manera, si no hubiese habido guerra, la transición habría sido muy complicada por los problemas internos por los que atravesaba Irán antes de la guerra. Por su parte, el Papa León XIV hizo el domingo una febril y apasionada llamada a un alto el fuego en la guerra, lamentando la violencia atroz en esta historia que ya comenzó. Ya estamos casi a la mitad de la tercera semana del inicio de la guerra, que según Trump iba a durar 4 semanas, ¿no? En paralelo, Israel, o el régimen sionista de Israel, ha escalado, no ha detenido sus ataques en Gaza,
que ahorita se ha invisibilizado por la guerra. Y la última noticia importante es que el ejército israelí ha anunciado el día de hoy que habría asesinado a uno de los líderes de más alto rango de Irán, Ali Larijani. Eso habría sucedido el día de hoy. Ojo, Irán aún no ha confirmado la muerte de Larijani. Larijani, para más INRI, para más señas, era una suerte de líder de facto, manejaba la guardia, el ejército de Irán, contaba con la confianza del asesinado Ayatollah Ali Khamenei, mantenía estrechos vínculos con los dos aliados más poderosos de Irán, China y Rusia. No solamente eso, sino que se le consideraba la figura que podía convertirse en la Delsi de Irán. Esto no lo digo yo, lo dice el New York Times en una de sus notas de actualización de los últimos acontecimientos en la guerra, porque lo veían como alguien capaz de negociar con los Estados Unidos para ponerle fin al conflicto, de la misma manera que hizo Estados Unidos con Delcy Rodríguez luego del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela. Igual supone un durísimo golpe para Irán. Y mientras tanto, ¿qué ha ocurrido? El estrecho de Hormuz, hasta la fecha, parece ser una especie de Waterloo para Trump. Porque Trump ha tenido que pedir ayuda. Este sujeto que es un autosuficiente, que piensa que todo lo puede hacer él con sus halcones y ayayeros, ha pedido ayuda a los países europeos que él consideraba aliados para que envíen barcos al estrecho de Hormuz, que ha sido cerrado por el régimen iraní, y de esa manera desbloquear el suministro de petróleo en esa zona, que, como hemos comentado acá, es sumamente importante porque de ahí sale el 20% del crudo que se comercializa a nivel planetario, que es la quinta parte del comercio del petróleo a nivel mundial, y es la ruta marítima de transporte de petróleo más importante del mundo, nada menos. ¿Qué ha ocurrido? Que la respuesta de los países de Europa no ha sido la que esperaba Donald Trump, porque él instaba en un mensaje para que entren a tallar el Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur, entre otras naciones, para que todos envíen barcos al estrecho de Hormuz y se unan a un esfuerzo conjunto para abrir la vía marítima. Bueno, eso no ha pasado. Varios países han comenzado a emitir comunicados oficiales. Polonia ha dicho que no va a enviar tropas, no va a enviar tropas a Irán. Esto lo ha dicho el primer ministro. El gobierno de Polonia no tiene previsto ningún despliegue hacia Irán. El primer ministro británico, Starmer, uno de los principales aliados de los Estados Unidos, me refiero al Reino Unido, ha dicho que su país no se verá involucrado en una guerra más amplia en Irán. El ministro de Defensa alemán, otro de los aliados con los que Trump pensaba contar, ha rechazado las exigencias del presidente de los Estados Unidos y ha dicho: esta no es nuestra guerra. Nosotros no la empezamos. El portavoz del canciller alemán ha dicho: no, esta tampoco es una guerra de la OTAN.
y luego el propio canciller Merz ha descartado la participación de Alemania en esta guerra, que es una guerra de los Estados Unidos e Israel. Además, el canciller alemán ha dicho, ni Estados Unidos ni Israel consultaron en ningún momento a Alemania antes de iniciar esta guerra. En Japón, el ministro de Defensa japonés ha dicho, no estamos considerando lanzar ninguna operación de seguridad marítima. Australia descartó el envío de buques de guerra al estrecho de Hormuz. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha asegurado que, ojo, el estrecho de Hormuz no es que esté cerrado, está cerrado a nuestros enemigos. O sea, Estados Unidos, Israel y aquellos que se sumen a esta campaña bélica. Y ha subrayado enfática y categóricamente el estrecho de Hormuz está abierto, solamente está cerrado a nuestros enemigos. Sobre la OTAN, que Trump ha metido en la colada, consultado un general de los Estados Unidos, británico, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido, consultado por la BBC de Londres, ha dicho, la OTAN no fue una alianza diseñada para que uno de los aliados emprendiera una guerra por elección propia, porque le salió del forro, en este caso, y obligara a todos los demás a seguirlo. Y Trump, desde la Casa Blanca, dice que pidió, escuchen esta, Trump ahora dice que en realidad él estaba pidiendo ayuda, no porque la necesitara, porque él solo puede, sino porque quería ver cómo reaccionaban los aliados. ¡Qué bestia! Es el hombre más peligroso del planeta Tierra en este segundo. Él y su cómplice y amigo, el genocida Benjamín Netanyahu. Trump se ha burlado el día de ayer de los aliados, dado que todos le han dicho que no, y algunos vamos a revisar, vamos a considerarlo, ¿no? Que es una manera de darle largas a Trump. Y en un análisis del New York Times se sugiere que la operación Furia Épica, como le puso Trump a esta declaratoria de guerra a Irán, es una denominación acertada para la guerra. Porque según la propia descripción de Trump, todo lo que hace es épico, todo lo que hace es lo máximo, todo lo que hace es lo más grande, lo mejor. Y Trump, sin duda, está impulsado por la furia. La ira es la esencia de gran parte de su trabajo. Ira hacia los extranjeros, ira hacia los aliados, ira hacia los demócratas, ira hacia los republicanos, que se le oponen, porque ese es su partido, ira hacia los funcionarios que considera insuficientemente leales, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Trump quiere hueleguizos de verdad. Quiere su Morgan Quero al pie del cañón, para que le diga sí a todo. Regreso al texto. Ira hacia los fiscales, ira contra los periodistas, ira contra las universidades de élite, a las figuras culturales, a los encuestadores, al Comité Nobel noruego y sigue la lista. Está buenísimo ese artículo del New York Times. Y Trump ha vuelto con el bli 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 de hemos ganado ya la guerra, que ahora ya no la llama guerra, la llama excursión. Porque Trump es así, ¿no? Va cambiando el discurso según cómo se despierte. No necesitamos a nadie. Claramente está un poquito fastidiado Donald Trump. En otra nota del New York Times,
se recuerda que cuando el presidente George W. Bush, o sea, George Bush hijo, que ya era un presidente atípico en los Estados Unidos hasta que llegó Trump, cuando Bush envió tropas a Afganistán en el año 2001, tenía el 92% de aprobación de los estadounidenses. ¿Por qué? Bueno, se habían atacado las Torres Gemelas. Se había inoculado esta versión de que en Oriente Medio, en Irak, habían armas de destrucción masiva y que en Afganistán estaba escondido Bin Laden, ¿no? Y los estadounidenses estaban pidiendo justicia, entonces les justificaron, aprobaron la guerra ilegal, por cierto, a Irak y Afganistán. Ya para ir cerrando este partecito de guerra del día de hoy, Solan Cano Jungs, quien es corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, un artículo también bastante bueno sobre cuáles son las diversas posturas de Trump sobre Irán. Lo que dice es que esta guerra hasta el momento tiene consecuencias tangibles que saltan a la vista. Un número creciente de muertos, un aumento vertiginoso de los precios de la gasolina. Cita a Caroline Leavitt, la blonda, la rubísima secretaria de prensa de la Casa Blanca, que es otra morganquero rubia con su plata, que Estados Unidos ha ganado. Esta es la secretaria, piensa, la portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos ha ganado. El régimen iraní está significativamente debilitado y el malvado ayatolá ya está muerto. Y el presidente Trump no descansará hasta que se cumplan plenamente los objetivos de la Operación Furia Épica, que son destruir sus misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, acabar definitivamente con su capacidad para construir una bomba nuclear, aniquilar su armada y debilitar a sus aliados en la región. ¿Eso lo va a hacer en 4 semanas? ¿No era que el sábado Trump ya estaba diciendo que la guerra está prácticamente terminada? Dicen en este texto del corresponsal del New York Times en la Casa Blanca que Trump no hizo además lo que hicieron otros presidentes cuando entraban a una guerra, que era recorrer el país para explicar, exponer los supuestos argumentos que justificaban un conflicto aquí, un conflicto allá. Otra cosa que se pasó por el forro Trump es que las encuestas mostraban que menos de la mitad de los estadounidenses respaldaban esa guerra, cualquier guerra en realidad. Joe Rogan, quien es un célebre comunicador que tiene un podcast, uno de los más escuchados en los Estados Unidos, dijo la semana que acaba de terminar que la guerra en Irán era una locura, que era una insensatez y que hacía que los estadounidenses se sintieran traicionados por Trump. ¿Por qué? Porque Trump en su campaña para esta segunda vuelta prometió no más guerras y dijo que iba a acabar con estas guerras estúpidas e insensatas, palabras literales de Trump. Parece que era otro Trump, como Jekyll y Mr. Hyde. Dice una cosa, después se desdice. Esto lo recordó Joe Rogan, quien, dicho sea de paso, apoyó a Donald Trump en el año 2024. Que después de este comentario dijo, y ahora resulta que estamos en una guerra, una nueva guerra, cuya razón de ser ni siquiera podemos definir con claridad. Como acaban de escuchar, ni la secretaria de prensa de Donald Trump es capaz de establecer por qué han entrado a esa guerra.
Y en el recuento ya hay más de 2.100 personas que han muerto desde que Estados Unidos e Israel le declararon la guerra a Irán el 28 de febrero, y esto incluye por lo menos a 13 militares de los Estados Unidos. Hay una investigación militar que ya determinó que Estados Unidos fue el responsable del ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní, que causó la muerte de por lo menos 175 personas, la mayoría niñas. Hallazgos que, por cierto, todo hay que decirlo, contradicen la versión idiota de Donald Trump, que en realidad eso fue un autobombardeo de Irán. Como Irán tenía tan mala puntería, se autobombardearon ellos mismos. Ahí están sus declaraciones, en el Air Force One, en el avión presidencial, al costado de él, bautizado como el imbécil por el periodista argentino Longobardi, Pete Hegseth. Bueno, el lunes, el día de ayer, los precios del petróleo iban por los $90 por barril, lo que supone, dice el New York Times, un aumento de aproximadamente el 40% desde antes del inicio de la guerra. Y lo último, otra declaración de Trump, también soltada en estas últimas 48 horas, que dice: tenemos gente dispuesta a negociar con Irán, pero no tenemos ni idea con quién negociar. O sea, ojalá fuese una película, ¿no? Una comedia, una tragicomedia, pero es la pura realidad. Ya por último, una entrevista que le hacen a Bijan Kayepur, un experto iraní en geopolítica, economista de 59 años, que reside en Viena porque fue exiliado por su país, nunca ha podido regresar a Irán desde el año 2005 aproximadamente, quien avisora que esta guerra no va a traer un futuro mejor, que el mayor error de cálculo por parte de la administración Trump ha sido creer que unos pocos días de ataques bastarían para que la República Islámica se derrumbara. La República Islámica nunca se basó en el control de un solo hombre, ¿no? Él pensaba pues en Irak: sacamos a Hussein, cae el régimen. Sacamos a Maduro y nosotros controlamos la situación. Acá asesinaron al líder supremo de una dictadura teocrática y se dieron cuenta que la dictadura teocrática se mantiene, permanece, y ataca y se defiende como gato panza arriba, y que no se va a rendir, y que ha dicho: no vamos a negociar. Y añade que para analizar esta guerra hay que tener en cuenta además la visión que tienen, y esto es, no menos importante, los cristianos estadounidenses, o sea, todo el entorno evangélico de líderes protestantes, cristianos, también hay católicos como J.D. Vance, quienes ven en este tipo de conflicto armado, de guerra en Oriente Próximo, la crisis que podría provocar la parusía, o sea, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, como se anuncia en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. O sea, para estos loquitos que rodean a Trump y lo aplauden con que siga mandando misiles, lo que sigue a continuación es el Armagedón, para generar el regreso de Jesús a la tierra. O sea, es una guerra santa, casi. Y no por el lado de los iraníes. Es increíble. Increíble. Y bueno, y también se dedica a ver todas las contradicciones de Trump en sus discursos y advierte que cuanto más duren los ataques y más crímenes de guerra se cometan, más se va a radicalizar y a cerrar
la sociedad iraní. Tengo el otro comentario, es a propósito del Opus Dei, lo voy a hacer rápidamente, y es que el día de ayer el Papa León XIV recibió en audiencia al periodista británico Gareth Gore, quien, para más señas, es autor del libro más importante que se ha escrito sobre el Opus Dei, que se llama Opus. Fue una reunión de 40 minutos, como ha narrado y escrito el propio Gareth Gore en su blog por suscripción, en la que dice que el Papa comentó su libro como un trabajo riguroso, que es sumamente crítico sobre el Opus Dei, y Gore le habría pedido la descanonización de Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que es santo en muy poco tiempo. Le ha presentado varios tips sobre las investigaciones que ha hecho. Ha sido entrevistado por varios medios, entre ellos el diario.es. Nicole Winfield, una periodista estadounidense que es la corresponsal en el Vaticano de los temas eclesiales, ha dicho Gareth Gore, autor del libro Opus, el culto al dinero oscuro, la trata de personas y la conspiración de la derecha dentro de la Iglesia Católica. El Papa estadounidense claramente quería que la audiencia con Gore tuviera publicidad. Estaba incluida en su agenda oficial y el Vaticano publicó fotos del encuentro. Esto no le ha gustado nadita a la gente del Opus Dei ni a los medios del espectro de la ultraderecha, porque han interpretado esto como una suerte de aval del Papa a Gore sobre las críticas que tiene respecto del Opus Dei, que son bien fuertes, pero que están sumamente documentadas en este libro, que si no lo han leído se los recomiendo porque es extraordinario y está en librerías en el Perú. León XIV ha dejado claro que está al tanto de los supuestos abusos dentro del Opus Dei, el influyente movimiento fundado por José María Escrivá en 1928, que contó con el gran apoyo de San Juan Pablo II. Todo esto lo dice Nicole Winfield de Associated Press, la agencia de noticias más importante de los Estados Unidos junto con Reuters. El Opus Dei cuenta con 90.000 miembros en 70 países. Ya hablan sobre las denuncias contra el Opus en Argentina, donde se han denunciado más de 40 casos de numerarias auxiliares, esclavas, que están tipificadas, cuyo delito de servidumbre moderna está tipificado en el Código Penal de Argentina, pero nadie ha sido acusado formalmente en este caso todavía. El Opus Dei en Argentina, recuerda Nicole Winfield, ha negado las acusaciones. Y hay una serie de datos o tips que da Nicole Winfield, quien trató de comunicarse con el Opus Dei pidiéndole comentarios sobre lo que ha dicho Gareth Gore respecto de su encuentro con el Papa León XIV. ¿Por qué quería opinar sobre esto? Rápidamente, porque yo fui el que gestionó la reunión de Gareth Gore con el Papa León XIV, porque el Papa me lo pidió, ¿no? Entonces ya comenzó toda una campañita de los medios del espectro de la ultraderecha católica, hiperconservadora, y ayer ya comenzaron a tacharme de periodista de extrema izquierda, ¿no? El terruco peruano. Y uno de estos medios, que Infovaticana, que es como el Willax digital, un Expreso en versión portal digital cibernético, le molesta que alguien como yo haya estado ahí en el medio. Y sueltan unas
historias conspirativas que son realmente delirantes, alucinantes, lisérgicas. Y lo primero que hace es, según el propio autor, Gareth Gore, el Papa habría calificado su libro como un trabajo riguroso. Esa afirmación no ha sido confirmada por la Santa Sede, ni va a ser confirmada por la Santa Sede porque la Santa Sede no divulga las audiencias privadas entre el Papa y la otra persona que está sentada ahí. Y este supuestamente es un medio especializado en temas vaticanos, ¿ah? Para que vean el nivel, el sesgo y etc. Lo prudente es no otorgar a esa versión un valor concluyente. Un dato que apenas ha sido subrayado, pero que resulta particularmente significativo. Según el propio Gore, el primer contacto para preparar la audiencia no llegó a través de los cauces ordinarios de la Santa Sede, ni desde su entorno editorial, sino por medio del periodista peruano Pedro Salinas, con quien había coincidido por última vez en diciembre durante una conferencia celebrada en Argentina. Fue Salinas quien le trasladó que León XIV quería hablar con él. Y es verdad, así pasó. La pregunta surge de manera inevitable: ¿por qué el canal para llegar al Papa fue Pedro Salinas? Porque el Papa me lo pidió. A este Papa yo le tengo aprecio, respeto, admiración y mucha gratitud. Era un favor que podía hacer, no me costaba nada. Y si me hubiese costado, también lo habría hecho. Resulta más extraña su intervención en este nuevo episodio porque el Opus Dei no guarda una relación directa con el proceso del sodalicio. No. Y lo he explicado en 2 libros gorditos, ¿ah? Sin noticias de Dios y La verdad nos hizo libres. El Opus Dei se me atravesó en el camino porque fue un daño colateral. Sin querer, apareció una víctima sexual de Juan Luis Cipriani. Eso fue lo que pasó. ¿Querían que dijera eso? Bueno, lo estoy diciendo. Una vez más, ¿ah? Que no es la primera vez que lo comento, y no de ahorita, de hace tiempo, hace años. Bueno, hace años en realidad Rosa María Palacios, mi amiga y colega, quien fue la que habla con la víctima cuando ya está dispuesta a hablar, porque yo ya la tenía en el radar, pero no quería hablar conmigo. Cuando ya está dispuesta a hablar, Rosa María me pregunta si había un camino en ese momento para llegar al Papa. El Papa no era Prevost, no era León XIV, era el padre Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Y en ese momento, el canal oficial era el Tribunal Eclesiástico del Perú, manejado por el Opus Dei. El presidente del tribunal era de la familia espiritual del Opus Dei. Uno de los integrantes, miembro de la familia espiritual del Opus Dei. El moderador del Tribunal Eclesiástico. El abusador, supuesto abusador si quieren, Juan Luis Cipriani. No había forma de utilizar los caminos oficiales. ¿Qué hicimos Rosa María y yo? Juan Carlos Cruz, el chileno abusado por el pederasta más célebre de Chile, Fernando Caradima, quien en ese momento tenía una buena relación con el Papa. Juan Carlos Cruz no era ninguna autoridad ni el cauce oficial de la Santa Sede. Y a través de él se tramitó la denuncia de la víctima de Cipriani y el Papa le creyó a la víctima, tanto que le puso un acompañante espiritual en el Perú. Y aún así, el Opus Dei le hizo la vida imposible a esta persona. Me voy a apurar porque aquí está el doctor Rafael Vela y necesito conversar con él también. ¿Qué más dice esta cosa llamada Info Vaticana? Que la gestión de Tepechito aparezca asociada a una... Que la gestión, perdón, entre el Papa y Gareth Gore aparezca asociada a una figura externa, ideológicamente muy marcada
y activamente implicada en controversias públicas de fuerte carga política y eclesial, abre un campo de sospecha que no puede despacharse con ligereza. Pedro Salinas es abiertamente izquierdista. Ya no es extremadamente izquierdista como ayer. Ahora ya es abiertamente izquierdista. Me han morigerado un poquito. Su condición declarada de no católico, o sea, soy agnóstico, el Papa Francisco lo sabía, como lo sabe perfectamente Robert Prevost. Eso supone algún tipo de impedimento u obstáculo para tener una buena relación con la Iglesia Católica, ninguna. Pero para estos fundamentalistas, si no soy católico, entonces no soy nadie para tener un vínculo con autoridades del Vaticano. Porque así piensan. Son binarios, ¿no? Blanco, negro, no hay matices, no hay grises. Si no eres católico, eres una mierda, más o menos. Y eso de abiertamente izquierdista lo he dicho 1000 veces. Yo soy liberal en lo político, en lo social y en lo económico. Esa es mi santísima trinidad. Ese es mi 3 en 1. Y aluden así, casi de refilón, lo que en realidad les molesta en el fondo. ¿Qué pasó? Último minuto, se anunció Premier. Gran noticia. ¿Quién es? Renunció la Premier. Hola Sí, Pedro, ¿cómo Valeria. estás? Te cuento que tenemos una noticia de último minuto y es que a días de que se vaya a solicitar el voto de confianza ante el Congreso, la Premier Denise Miralles ha presentado su renuncia. Se dicen también fuentes internas que a las 2 habría una nueva juramentación de ministros. Gracias, Valeria, por la información. Yo para terminar ya y entrevistar a Rafael Vela, que pobre está soplándose lo último de la guerra y mis rollos ahora que se lo puse, Infovaticana, qué sé yo. La cuestión decisiva, pregunta Infovaticana, es quién promovió realmente el encuentro, por qué se utilizó ese canal y con qué efectos públicos se ha querido presentar después. Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el episodio seguirá rodeado de sombras. Ahora quieren deslegitimar una reunión que a mí me parece importante y que ayer lo anuncié en la mula. La denominada prensa grande en el Perú, estoy seguro que no le van a dar ni puñetera importancia. Y fue así. Ni La República, que es el periódico que yo le tengo más fe, sacó ni una línea. Sin embargo, toda la prensa internacional le dedicó amplio espacio porque es una noticia relevante. El Opus Dei en estos momentos está bajo la lupa del Vaticano. Ya lo estuvo con Francisco y esto es una señal de que sigue bajo la lupa. Y termina preguntándose, ¿fue una iniciativa personal del Papa la reunión con Gareth Gore? Sí, te respondo, Infovaticana. Sí, fue una iniciativa personal del Papa. El Papa me preguntó si podía ayudarlo a gestionar una reunión con Gareth Gore. ¿Por qué me lo pidió a mí y no se lo pidió a la gente de la Santa Sede? Pregúntale al Papa, Infovaticana. Pero si a mí el Papa me pide un favor, se lo voy a hacer. Punto. Punto. ¿Qué tan páginas de páginas? Para hablar sobre inventar conspiraciones. ¿Fue sugerida por terceros? No creo, no me pareció, en todo caso. Me parecía que era una curiosidad auténtica de el Papa León XIV. ¿Por qué el nombre de Pedro Salinas aparece en el centro de la gestión? Porque, no entendiste, te lo estoy diciendo de nuevo, el Papa me pidió esa intercesión y yo lo hice feliz de la vida, encantado de la vida. ¿Y por qué el resultado final se ha presentado públicamente de una manera tan funcional a una de las partes en disputa? O sea, ¿qué le jode a Infovaticana? Que el principal crítico del Opus Dei en su obra Opus
se retratara con el Papa y le expusiera y le resumiera, aunque el Papa aparentemente ha leído el libro, todas las cochinaditas que durante mucho tiempo habría ocultado el Opus Dei y que sigue negando. Eso es lo que aparentemente, estoy especulando, le habría molestado a estos sectores ultra y archiconservadores, cuya expresión más conocida en España es esta cosa, Infovaticana, que tiene credibilidad cero, ¿no? Bueno, pero que igual se le utiliza para hacer sus campañitas. Desde aquí salieron las campañas contra el actual Papa, León XIV, que fue originada por el sodalicio y después fue utilizada por este y otros medios ultraconservadores que representan a estos sectores de Vox en España, de Hazte Oír, Citizen Go. El sodalicio tenía muy buenas relaciones con esta cosa, con esta... hasta huele mal. Y nada, eso quería comentar, señores de Infovaticana. Ya respondí a sus preguntas. Váyanse a llorar al río, ¿ya? Pausa y regresamos ahora sí con Rafael Vela. Entre sombras, la verdad respira, se esconde, espera, se filtra por las grietas del poder. Rafael Vela, el fiscal, está con nosotros, al quien solamente puedo entrevistar cada vez que lo sancionan. Doctor Vela, bienvenido. Gracias a usted, Pedro, por esta oportunidad. ¿Qué pasó ahora? Bueno, ¿Qué ha hecho? Bueno, la represalia, retaliación, la venganza sumada al mensaje de terror que se busca instalar dentro de la institución del Ministerio Público, El a miedo. quienes se hayan convertido en personajes identificables objetivamente respecto a lo que es la investigación del poder. Eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que el señor Fernández Gerí, Sí. que es el jefe de la autoridad de control, un agresor constitucional, una persona... Sistemático, además. Sí, además determinado por la justicia del Perú, es decir, por la Corte Superior de Justicia de Lima. Además, una persona que está siendo investigada por la Fiscalía de la Nación, en donde yo soy agraviado suyo, no se inhibe, no se abstiene, participa directamente, participa a través de sus subordinados ¿El y sorprende? propone... No me sorprende, pero sí, por supuesto, creo que demuestra el grado de afectación que existe por la autonomía fiscal, el grado de afectación que significa también la propia sensación que existe respecto a fiscales que han cumplido con su labor, con su tarea, y todas las represalias que pueden darse a partir de decisiones a quien detenta también poder. Pues el señor Fernández Gerí es finalmente un instrumento del poder, señor Es un Salinas. peón. Claramente es un instrumento es del un poder. peón. Detrás de él está la señora Patricia Benavides, está la señora Keiko Fujimori. En general, lo que vemos es que el señor Fernández Gerí se siente absolutamente por encima de todo, se siente impune y hace lo que, por supuesto, le parece dentro de esta embestida, de este embate, en el que efectivamente yo ya no soy parte del equipo especial Lava Jato, yo vengo desempeñando mis funciones en el Ministerio Público. De eso se encargó ya el fiscal interino Tomás eso Avelino Gálvez. ya es una decisión de la institución en su momento, pero ahora lo que ¿Quién hay... es otro peón? ¿no? Lo que hay en este momento, señor Salinas, es un plan efectivo para que la humillación pública, la búsqueda de retaliación, mande un mensaje al resto de fiscales y que nadie se atreva a cuestionar el poder, que nadie se atreva a efectuar investigaciones, porque si no te va a pasar lo que me está pasando a mí, 2 pedidos de destitución más 9 meses de suspensión. Es como decir que le trates de añadir balas a un muerto, ¿no? Es decir, en otras palabras, un ensañamiento. Es un buen símil, ¿no? ¿no?
Por supuesto, porque además, señor Salinas, esta circunstancia no respeta ningún trámite de legalidad, no me han dado derecho a probar, no me han dado el derecho a uso de la palabra, pero como dice usted, no es algo que me sorprenda. Tampoco es algo que amilane o que busque afectar mi dignidad o menoscabe mi determinación, porque aquí estamos. Estamos para seguir dando cara a esta situación, estamos para no doblegarnos ante el poder y para reconocer de que nosotros, mientras tuvimos la oportunidad, hicimos un trabajo que es reconocido también por la sociedad, ciertamente es contestado por esos sectores que han sido afectados por la averiguación de la verdad. Son esos sectores que se miran al espejo y que no quieren reconocer las miserias también que han existido durante un periodo en el que finalmente hay que reconocer de que dentro del Perú hubo un grave caso de corrupción, lavado de activos transnacional vinculados a aparatos de criminalidad organizada. Y eso es lo que finalmente nosotros hicimos dentro de nuestra labor y nuestra tarea. Pero las instituciones han sido tomadas absolutamente. Mire, yo lo que O sea, quienes creo... creen que estamos en una democracia porque hay libertad de expresión y cosas por el estilo. Señor Y Salinas, si no han entendido Señor lo que Salinas, está comentando el doctor Rafael Vela, por Dios. Señor Salinas, tengo la propuesta de destitución en el cargo, supuestamente por haber ofendido a la señora Patricia ¿En Benavides serio? a la llegada del expresidente Alejandro Toledo, claro. extraditado de los Estados Unidos. Yo en mi función de vocero, además usted me ha entrevistado en Sí, múltiples sí, oportunidades, sí. que es una Ya lo recordé. condición natural dentro de un caso de esa envergadura, y tiene que ser natural porque es quien tiene la información el que la puede transmitir. No lo puede hacer, lamentablemente, ningún otro periodista o vocero, sino quien conoce las precisiones ante campañas de desinformación, de posverdad, de descrédito, de difamación. Eso era lo que yo hacía. Claro, pero en ese momento la pregunta era qué hacía la fiscal Patricia Benavides en la foto con Toledo, si no había estado metida en El señor en la Toledo investigación. había perdido su condición de expresidente constitucional de aforado, que en esas circunstancias tendría Sí. que haber sido investigado por la Fiscalía de la Nación. El señor Toledo había perdido todas esas condiciones procesales y yo di una respuesta de carácter técnico. Y lo que dije fue lo que se cumplió, además, señor Salinas, que el señor Toledo cuando llegó, lo recibió la señora Benavides, lo recibe el jefe de la unidad de extradiciones, y en ese momento pretenden ponerlo a disposición del Poder Judicial. Y el juez le dice, ¿quiénes son ustedes para poner a disposición al señor Toledo? Yo no se lo puedo recibir. Entonces me convocaron al fiscal José Domingo Pérez, y es el fiscal José Domingo Pérez quien en ese momento de urgencia tiene que recibir al señor Toledo, ponerlo a disposición del juez y luego proceder a su internamiento en un penal correspondiente. Pero no solo queda en eso, señor Salinas. Han dicho, adicionalmente, de que yo he revelado información extraprocesal, información reservada del señor Toledo, cuando el señor Toledo era un acusado tanto en el caso Interoceánica como en el caso Ecoteva. No había ninguna reserva de la información, y es más, nosotros, como parte del equipo especial Lavajato, hemos trabajado activamente con el gobierno de los Estados Unidos para buscar la extradición del señor Toledo. Yo he sido hasta insultado en la Corte Federal de San Francisco por la señora Elian Carp en una audiencia, donde se ha develado, por supuesto, todo lo que eran los cargos del señor Toledo, y la justicia norteamericana dijo, el señor Toledo no es un perseguido político por sus ideas, por sus creencias, por el contrario, se aportaron abrumadoras evidencias de que el señor Toledo era una persona que debía someterse a la justicia. Ahora el señor Toledo está condenado, señor Salinas, está condenado tanto en Interoceánica como en Ecoteva. Por tanto, ¿cómo se puede pretender decir de que lo que se explica al público dentro de la posición del Ministerio Público, que es definitiva cuando acusa, y eso era el requisito indispensable para que Estados Unidos pueda entregarlo? Pero no solo eso, sino que han dicho que yo no tenía autorización para declarar. Claro, entonces yo lo que le dije a la autoridad de control, como debería ser, bueno, entonces llamen ustedes a quienes han trabajado conmigo, al señor Pablo Sánchez, a la señora Zoraida Ábalos, al propio señor Chávarri, a la propia señora Benavides, al señor Villena Campana, a todos los fiscales supremos, para que le digan a usted que yo sí estaba completamente autorizado, porque debo haber dado, señor Salinas, no menos de 200 a 300 entrevistas dentro de mi labor como coordinador en el ejercicio, además de las labores de comunicación que el Ministerio Público demandaba como parte de mis funciones.
Yo no es que haya ido porque sencillamente se me haya ocurrido, sino porque era una demanda de una necesidad de la población. Yo di 2 entrevistas, una en 2 medios de comunicación donde, por supuesto, con toda libertad me tienen que hacer preguntas. Y yo conozco mis deberes. Y a partir de ello, es tan absurdo, como le repito, de que la señora Patricia Benavides se haya podido sentir ofendida. Si es que fuera así, imaginémonos que fuera así, señor Salinas. Entonces la señora Benavides tendría que haber sido la persona que me haya denunciado y no generar una investigación de oficio por el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Ahora, yo no descarto que la señora Benavides esté detrás. Eso no lo puedo descartar. Como no puedo descartar que detrás de esta sanción esté el partido de la señora Keiko Fujimori, porque la señora Marta Moyano, recordará usted, que ha declarado además públicamente que ella se iba a pedirle a la señora Benavides que saque a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, porque antes Además, he conocido... Está documentado en el último libro de Américo Zambrano, está toda la historia ahí. Además, señor Salinas, recordará usted del chat La Botica. Recordará usted dentro de la litigación. Nosotros hemos sufrido las consecuencias de la intromisión política. Además, hay la 4ª comisión parlamentaria del caso Lavajato, que la preside el señor Muñante, y que la integra el señor Ventura, también miembro de Fuerza Popular. Entonces, claramente, de esto de lo que se trata. Y por supuesto, no hay que olvidar que el señor Fernández Gerí inclusive fue denunciado por medios de comunicación respecto a que tenía una comunicación con el abogado de Fuerza Popular, con el señor Salas Beteta. Entonces, todo hace ver de que detrás de este embate, detrás de este abuso, de esta arbitrariedad, están, por supuesto, esos sectores interesados en mandar un mensaje de que nadie vuelva a tratar de investigar el poder, bajo ningún concepto, porque te va a pasar todo lo que nos está sucediendo ahora en estas circunstancias. Ahora, ¿quién es la próxima víctima? Porque hoy día veo en la República, en la página 7, que la Junta Nacional de Justicia, la JNJ, ratificó por unanimidad su decisión de destituir a Delia Espinosa como fiscal suprema. Una más. Bueno, ¿no? Quien acaba de ganar, dicho sea de paso, el último sábado, el decanato en el Colegio de Abogados de Lima, ganándole al representante de esta cosa autoritaria, ¿no? El señor Humberto Abanto, que perdió largamente. La señora Espinosa le ha puesto rostro a lo que es la necesaria contestación de grupos y sectores interesados en la impunidad. Eso representa el señor Abanto. Entonces, como tal, lo que vemos es que también el gremio reacciona, porque es objetivo y evidente ver cómo finalmente estas circunstancias se van conduciendo, señor Salinas. Entonces, en la posición por ejemplo, también no hay que olvidar el caso de la señora Barreto, de Marita Barreto. Digamos, usted me habla de la próxima víctima. Yo creo que cualquier fiscal en este momento que pudiera pretender hacer su trabajo en autonomía, finalmente tiene la amenaza del señor Fernández Gerí, que lo que hace... O de cualquiera. Yo pienso que objetivamente como un brazo armado, ¿por qué, señor Salinas? Pues el señor Fernández Gerí tiene una atribución que es la que siempre hace uso, suspenderte en funciones. ¿Por qué? Porque si te suspende, te asfixia, económicamente no te permite subsistir, porque los fiscales no podemos realizar ninguna otra actividad cuando estamos suspendidos. Entonces te orillan, te determinan a que renuncies. Y de esa manera, cuando ya te sacaron de la institución, por supuesto que eso envía un mensaje al resto, pero también afecta a la autonomía de cualquier investigación. Eso está re claro. Hace unos días comentábamos acá con José Domingo Pérez, con el fiscal José Domingo Pérez, que también es otro que ha sido acribillado por esta miasma autoritaria que gobierna. Estas sanciones constantes y el uso, la instrumentalización de estas, la administración esta donde está Fernández Gerí, pero también el propio fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, o la intromisión que tienen grupos como el Fujimorismo, que ahora nos hemos enterado que para las evaluaciones en determinadas instancias tenían que hablar con representantes del Fujimorismo, sino con la propia Keiko Fujimori. Una cosa, pero de locos. Bueno, el Tribunal Constitucional... Uno podía sospechar de eso, pero digamos, cuando te lo corroboran, tú dices, ¿en serio? Claro, señor Salinas,
el Tribunal Constitucional tiene ahora Por no ejemplo. solamente un papel, ¿no?, de convalidación, por ejemplo, de muchas de las llamadas leyes pro crimen, Sí. que se están convalidando a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pero también es evidente que no se ha podido desvincular de su génesis de carácter político, porque este Tribunal Constitucional ha sido electo con los votos del señor Cerrón y de la señora Fujimori y de otros grupos políticos, porque así es que en ese consenso se ha construido una mayoría que finalmente ahora está de salida. Y eso nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos, porque ese Tribunal Constitucional debe concluir sus funciones dentro de un año. Y quienes van a elegir al nuevo Tribunal Constitucional son los parlamentarios que sean electos en esta próxima elección. Pero usted verá el grado de importancia que tiene el Tribunal Constitucional dentro de la vida republicana, de la vida del Estado de Derecho. Ahora solamente nos queda como último bastión de la democracia el Poder Judicial, pero ya está siendo atacado. Parcialmente, ¿no? Ya está siendo atacado. Porque hay un nivel de corrupción en el Poder Judicial que no se puede negar. Sin embargo, la actual presidenta del Poder Judicial sí ha plantado cara a los enemigos de la democracia, que ya han dicho, el último bastión es el Poder Judicial, vamos, como dirán los españoles, a por ellos, ¿no? Así es. Y se han ido y se han encontrado con una jueza corajuda que les ha plantado cara. Así es. A pesar de y ahí han activado al perro más rabioso de la chacra, ¿no? Al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Bueno, el señor Rospigliosi, el Qué señor bestia. Aguinaga, son Bueno, expresiones, sí, pero digamos, son expresiones de, al que de- cuando habla le sale la espumita por la boca. de la instrumentalización sí. de la política, ¿no? Sin duda alguna. Y por supuesto, el hecho de no respetar paradigmas como es la independencia en el ejercicio de la función judicial dentro del Estado de Derecho te hace que siempre muestres una postura antidemocrática. Porque un demócrata tiene que respetar la separación de poderes, tiene que reconocer que el poder judicial es un poder del Estado Ya, pero y está ya para administrar justicia Lo a que nombre no de hay la nación. ahora son demócratas. Vivimos una falencia, una ausencia, una carencia de funcionarios democráticos, políticos, que prácticamente no existen. Los que existen son gente que se aupa al poder y trata de mantenerlo como sea para abusar de él o para usarlo en su beneficio. Eso es el Perú de hoy, lamentablemente. Lamentablemente. Y lamentablemente personajes como el señor Fernández Gerí mantienen una impunidad absoluta también porque se Absoluta. sienten respaldados por estos sectores de poder político. Y claro, él dentro de un año y algunos meses pasará seguramente a ser recordado por todas estas arbitrariedades y abusos. Pero de hecho, dentro de ese oportunismo, de este momento en el que se vive, ciertamente nosotros tenemos que combatir a quienes personifican ese tipo de circunstancias abusivas. Y yo no voy a claudicar en el ejercicio de mi derecho. Voy a, por supuesto, con integridad combatir a personajes como el señor Fernández Gerí. Dos cuestiones finales. Usted que ya hace rato que viene viendo y sintiendo en carne propia estas campañas de acoso y derribo. ¿Qué tanto miedo hay al interior de la institución entre los fiscales? Absolutamente, porque el señor Fernández Gerí ¿Mucho? representa, por supuesto, ¿Poco? porque mire, Demasiado. Siempre cualquier circunstancia, digamos, de esta naturaleza manda mensajes a fiscales que no han transitado muchas veces por las presiones que generan los casos de alta notoriedad. Pero lo que se busca ciertamente es tener fiscales genuflexos, fiscales subordinados, fiscales que no respondan a la Constitución y a la ley, sino al poder que se detenta en ese momento. Y evidentemente, señor Salinas, está claro de que el mensaje que se manda es un mensaje de terror. ¿Por qué? Porque al fiscal que lo suspenden es un fiscal que le cambian su proyecto de vida, así se haya ganado su derecho. ¿Por qué razón? Porque te privan en principio de tu remuneración, y al privarte de tu remuneración, por supuesto que eso se traslada a tu derecho al trabajo, a la salud, a toda la tranquilidad que necesita tener una persona para poder ejercer su función, la función alta y representativa que es ser parte del Ministerio Público. La última pregunta. No le voy a preguntar por quién va a votar, pero sí por quién o quiénes no va a votar.
Mire, yo no le puedo dar una respuesta política, porque todavía estoy en funciones, ¿no? Bueno, nos tenemos que sonreír sobre esta circunstancia tan penosa, pero que a la vez también siempre creo que nos hace reflexionar sobre el voto en general. Nuestro voto tiene que ser un voto que tenga necesariamente un proceso de valoración de las condiciones mínimas que en un Estado de Derecho deben ser apreciadas. Por ejemplo, en que las personas que van a tener una función deban respetar, por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público, deban respetar la independencia de los jueces, deban tener también incorporado dentro de la meritocracia la capacidad de poder también nombrar a personajes que van a luego tener un rol protagónico dentro de la sociedad. Tribunal Constitucional, por ejemplo, señor Salinas. Que esto no sea producto de una componenda de carácter político o una repartición de votos, sino que quienes lleguen a ejercer sus funciones dentro del Tribunal Constitucional lo merezcan, porque van a luego tener que desprenderse de esa génesis, de ese origen, y van a tener que ser capaces de decir que no. Yo tengo un ejemplo por ello. El doctor Monteagudo, por ejemplo, Manuel es una persona Monteagudo, íntegra. eso es lo que estaba ¿No? pensando. Es una persona íntegra que también ha sido que electo. siempre ha votado en minoría, ha sido el único que se Y de acuerdo, diferencia del resto de magistrados. Y de acuerdo a sus convicciones. Entonces, claro. tengamos un modelo en el doctor Monteagudo, porque eso nos va a generar como sociedad integridad, pero también desde el punto de vista de la seguridad jurídica, confianza en el sistema. Confianza de que todas estas consideraciones, que son el respeto también por el derecho internacional, el respeto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el respeto por la legalidad, tenga que ser parte también de nuestra evaluación de por quién vamos a votar. Doctor Vela, muchísimas gracias nuevamente por su disponibilidad. Cuando ha podido, cuando no ha podido, se puede comprender. Y mil disculpas por haberlo hecho esperar un buen rato, pero tenía que aclarar un par de cositas. No, en absoluto, señor Salinas. El agradecido soy yo por esta oportunidad. Fue el fiscal Rafael Vela, suspendido por esta cosa asquerosa que nos gobierna. Y ahí que me dicen que hay un superchat. Saludos desde Portugal. Muy buen programa. Gracias. ¿Quién era? Salud. Vanessa Angulo. Gracias, Vanessa. Pon tu like. Y los que no han puesto like, por favor, los necesitamos para poder subsistir, sobrevivir. Y si ganan los mismos de siempre, se va a requerir de, digo yo, un periodismo crítico de oposición, porque una vez más, cuando la democracia está en juego, el periodismo independiente tiene que tomar posición. Hasta mañana. Chau.